Felipe fue a Samaria, así comienza este versículo. Felipe era uno de los 7 varones, no era Felipe el discípulo de Jesús en este caso, era un evangelista. Felipe, uno de los 7 varones escogidos de buen testimonio, que tenía el Espíritu Santo, que tenía buena predicación, elegidos ante Pablo, con Esteban y otros elegidos. Felipe, a partir de ese momento, eso lo relata el libro de Hechos en el capítulo 6 en adelante. Dice la palabra que Felipe empezó a anunciar, fue su primer tarea, anunciar el Evangelio en Samaria. Samaria, un lugar donde no se conocía el Evangelio, un lugar, una tierra muy fértil, porque no habían oído del Evangelio, pero sí habían oído de un tal Simón, dice la palabra de Dios, que hacía maravillas, que hacía milagros, y a los que todos se maravillaban y decían, este es el gran poder de Dios. Dice así la palabra de Dios. Versículo 5, capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Imagínense la novedad, porque dice así, quizás está muy trillada o muy comentada la palabra de Dios en estos lugares, pero un lugar donde no se conocía la palabra de Dios, donde había un hombre que engañaba a la gente con su magia, con su hechicería, quizá con brujería, quizá con maldad, con engaño, con cosas malas, engañaba a las personas diciendo que eso venía de parte de Dios. Entonces llegó Felipe y empezó a predicar de Cristo. Empezó a ver que las personas se convertían, que había milagros, que había sanidades. Grandes cosas sucedían, hermanos. Dice la palabra que en otro capítulo, en el libro de Lucas 19, se relata la historia de un tal Zaqueo, que dice que buscaba a Dios, buscaba la presencia de Dios, buscaba de conocerlo de Dios, pero que no podía a causa de la multitud, dice la palabra. Hace un instante había un hombre así cuando yo llegaba, que se estaba retirando, y me venía a la mente, el Señor me decía, como Zaqueo, este hombre como Zaqueo vino a buscar de Dios. Dice que se paró allí en la puerta este hombre, y que se quedó un instante. Cuando yo llegaba, así, esto pasó hace un instante, este hombre se quedó hacia afuera, llorando. Yo lo encontré llorando hace un instante. Y tuve que meditar, la palabra de Dios sembró en su corazón una palabra de esperanza, una palabra de aliento para su vida, y se quedó así sentado un instante, hasta que quizá alguna mente, alguna mentalidad, algún pensamiento del enemigo le vino y se tuvo que ir. Pero dice la palabra que en el libro de Zaqueo la multitud no dejaba ver a Cristo. Muchas veces en las iglesias o las multitudes pueden servir de bendición, de canal de bendición para llegar a Cristo, para conocer de la palabra de Dios, o puede también servir como canal para que la persona se aleje de Dios. Porque el hombre me testificaba hace un instante que era conocedor de la palabra, que había recorrido iglesias, pero que venía a buscar de Dios. Yo le dije, venga, siéntese, Dios le va a hablar a su corazón. Dios está en este lugar, y en este lugar va a ser bendecido si es propósito de Dios. Pero el hombre se tuvo que ir. Amén. Dice la palabra que ellos llegaron a Samaria y había gran gozo y había grandes milagros, dice la palabra. Pero porque dice, muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué grande la obra de Dios, mostrándose en vivo en la necesidad de la gente. Muchas veces tratamos temas que interesan a Dios, temas que no hay que dejar de lado, pero una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra, dice el Señor. Hay cosas que necesitamos hacer, necesitamos atender al humilde, al necesitado, al huérfano, a la viuda, aquel que necesita de Dios, que no ha llegado la palabra a su corazón, o aquel que todavía no ha comprendido cómo obedecerle. Amén. Dice
estos tenían gran gozo